Capítulo 9. A la escucha de Dios. Ya hemos subrayado en el capítulo 5 que la oración, más que hablar con Dios, es permanecer en silencio ante Dios. No queremos decir con esto que la definición tradicional sea equivocada, solo pretendemos acercarnos a ella desde otro ángulo, con el fin de comprenderla mejor. En concreto, decíamos que la oración tiene como dos caras, el anverso y el reverso. Nosotros estamos acostumbrados a verla por el primero, pero conviene también examinarla desde su reverso. Quisiera dar también la vuelta a esta definición, permanecer en silencio ante Dios, y llegar a una tercera, íntimamente unida a la tradicional. La expresión permanecer en silencio ante Dios subraya el hecho de que la verdadera oración no consiste únicamente en hablar o en pedirle que escuche nuestras súplicas, como tampoco quiere decir que tengamos que prescindir de pensamientos, reflexiones y palabras. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Primera de Samuel. Qué importante es ese estar a la escucha del Señor que habla. Incluso cuando entendemos la oración como diálogo con Dios, pues en definitiva para dialogar es necesario escuchar. El verbo escuchar es una de las palabras más importantes de la Biblia. Lo encontramos unas 1100 veces en el Antiguo Testamento y 425 en el Nuevo, que es apenas un librito comparado con el Antiguo. Es cierto que la importancia de las cifras es relativa. Con todo, no olvidemos que el cristianismo es una religión revelada, es decir, fundada en la palabra que Dios dirige al hombre, por lo que el término escuchar reviste una importancia capital. Escuche Israel, Shema Israel. Esta es la fórmula con la que Yahvé interpela incesantemente a su pueblo en el Antiguo Testamento. El que tenga oídos, que escuche. Mateo. Repite a menudo Jesús en el Nuevo Testamento. En japonés, las palabras sentir u oír y escuchar se pronuncian de la misma manera, kiku, pero se diferencian claramente en la escritura. Los caracteres chinos de la palabra escuchar indican esforzarse por sentir, oír atentamente, mientras que los caracteres con los que se escribe la palabra sentir u oír aluden simplemente al hecho de algo que entra a mis oídos y que se expresa muy gráficamente en el proverbio popular: por un oído me entra y por otro me sale. También la Sagrada Escritura emplea a veces la palabra escuchar en esta segunda acepción. El que escucha mis palabras y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Evangelio de Mateo. Y la carta a los Hebreos. Pero el mensaje que escucharon de nada les sirvió. Y el apóstol Santiago escribe: quien escucha la palabra y no la pone en práctica se parece a aquel que mira la cara en el espejo y apenas se ha mirado da media vuelta y se olvida de cómo era. En todos estos casos, escuchar equivale a oír distraídamente. Escuchar al Señor quiere decir algo muy distinto. Significa, ante todo, un esfuerzo, una atención, un deseo profundo de recibir la palabra de Dios. Más en concreto, escuchar al Señor es acoger sus palabras y meditarlas en el corazón. El Evangelio de Lucas. Pero hay que tener muy en cuenta que Dios no siempre nos habla con palabras. Con mucha frecuencia sus palabras son los acontecimientos de cada día. Lo que María acogió y meditó en su corazón fue, según Lucas, el hecho de la visita de los pastores a su hijo en el pesebre, y más tarde el episodio de su pérdida y su hallazgo en el templo de Jerusalén cuando tenía 12 años, como lo indica de nuevo el evangelista San Lucas. Esta actitud de María es el modelo de la oración silenciosa. Escuchar al Señor significa también comprender con claridad, discernir, reconocer. Mis ovejas escuchan mi voz, del Evangelio de Juan. En japonés el verbo comprender, wakaru, proviene de la misma raíz que wakeru, que significaría dividir, distinguir. Y así distinguir la voz quiere decir reconocer la voz de alguien, saber bien quién me habla. Las ovejas lo siguen porque conocen su voz, Evangelio de Juan. Lo mismo que el buen pastor, que da su vida por ellas, reconoce la voz de sus ovejas. Más aún, las conoce a todas una por una. Evangelio de Juan. Con esto Juan nos quiere dar a entender que escuchar equivale también a conocer profundamente. Lamentablemente, con frecuencia son demasiadas las voces que resuenan en nuestros oídos, las voces de las pasiones y del orgullo, las críticas, prejuicios, agresividades. Y estas voces tan diversas acaban por ahogar la palabra que nos dirige el Señor desde los acontecimientos de cada día. Envuelta en esos lodos no podemos digerirla y ni tan siquiera llevarla a la boca.
Más aún, si llegamos a tomar conciencia de ello, surgen enseguida en nuestro interior excelentes excusas que forman como una barrera que acalla aún más la voz de Dios hasta que llega el día en que nos encontramos sordos. Pues bien, la oración es la única llave capaz de abrir nuestros oídos cerrados y de enseñarnos a reconocer la voz de Cristo, el buen pastor, y seguirlo. Sí, seguirlo, porque en el Evangelio de San Juan el verbo escuchar significa también seguir. Cuando ha sacado todas sus ovejas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Evangelio de Juan. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, también a esas las tengo que traer y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. En las traducciones japonesas de la Biblia se usan indistintivamente los verbos escuchar, reconocer y seguir, hasta el punto que a veces resulta difícil captar el verdadero sentido del texto original. Tal vez esto se deba a que en japonés kiku, escuchar, y shitagau, seguir, son dos palabras cuyo significado es muy similar. Así, la típica frase un niño que escucha, kikiwake no yoiko, significa un niño dócil y obediente. También en castellano decimos un niño que escucha a los mayores en el sentido de un niño que sigue los consejos y las orientaciones de los mayores. Lo mismo sucede en latín con la palabra obedientia, que proviene del verbo audire y que significa oír, escuchar. La teología bíblica y la espiritual nos llevan a comprender mejor la íntima relación que existe entre estas dos palabras y la importancia de la misma. En la primera de Samuel, ¿quiere el Señor sacrificios y holocaustos o quiere que obedezcan al Señor? Obedecer vale más que un sacrificio, ser dócil más que la grasa de carneros. El verbo seguir significa también estar con, más aún, estar siempre con. En otras palabras, morar en. Así aparece en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, donde el verbo morar, meinai, es la palabra clave para expresar la necesidad de vivir juntos y unidos a Cristo, especialmente en Juan 15, donde esa palabra se repite varias veces. En el capítulo 17 la expresión morar en va aún más lejos para significar hacerse uno con, ser uno. Por tanto, seguir a Cristo quiere decir ser una misma cosa con Él, pertenecerle por completo. La traducción que el salesiano Don Bárbaro hace de Juan 15:3 pone bien de relieve un aspecto interesante del significado de la palabra escuchar. La traducción literal en japonés suena así: yo soy la verdadera vid y mi padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya habéis sido podados, limpios, por haber escuchado las palabras que os he hablado. Las palabras haber escuchado no aparecen en el texto original, pero están muy en consonancia con él. Tampoco encontramos en las traducciones comunes el participio podados, sino la expresión limpios o purificados. Pero sí corresponde al espíritu de la frase. En efecto, escuchar a Cristo equivale a seguirlo, y todo el que siga a Cristo experimentará en sí mismo una poda dolorosa: dejar casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, campos. Evangelio de Mateo, y hasta la propia vida. Si seguir a Cristo lleva consigo reducirse a la nada, jiko munisuru, seguir desnudo a Cristo desnudo, nudus nudum sequitur, según la conocida frase de San Jerónimo. En una palabra, dejarse podar de la cabeza a los pies, según el canon artístico del moderno escultor francés Ossip Jacquin, injertarse en lo esencial dejándose podar de lo accidental. Este breve análisis de las múltiples acepciones de la palabra escuchar nos ha llevado a comprender mejor las riquezas insospechadas que encierra el Evangelio. Escuchar la palabra de Cristo equivale lisa y llanamente a seguir a Cristo, dejándolo todo, hasta a nosotros mismos, hacer propias, en la mente y en el corazón, aquellas palabras suyas. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Evangelio de Juan. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Evangelio de Mateo, Evangelio de Lucas. Toda oración cristiana que quiera ser escucha de Dios se resume en estas peticiones.
Pero apropiarse realmente de estos dones del Señor exige hacer morir en nosotros muchas cosas que no condicen con su voluntad. En otras palabras, dejarnos podar y limpiar por la palabra de Cristo. Críticas, incomprensiones, celos, ambiciones, pruebas y desgracias en las que resulta difícil descubrir el amor de Dios son los instrumentos que a veces usa el Señor para podarnos. La paz que nos da Cristo nos llega por medio de esta poda. Sin cruz no hay resurrección. Esa alegría verdadera, Evangelio de Juan, que nadie nos podrá quitar, solo puede nacer de un corazón sereno que reposa en el Señor, y se trata de una paz que ha sido adquirida con la sangre de nuestro Dios muerto en la cruz. Kotaro Takamura, famoso poeta y escultor, escribe estos versos tomados del poema Osore, dedicado a su esposa Chieko, y canta así: la paz de mi corazón es un tesoro adquirido a precio de sangre, adquirido, aunque tú no lo entiendas, con el precio de mi propia sangre. Esta paz es mi vida, esta paz es mi Dios. La más pura oración, la oración silenciosa, es el latir de un corazón purificado que se queda en silencio ante Dios a su escucha.